Hola, bienvenidos al quinto y último video de la semana de la materia de técnicas de la entrevista. Les saluda la licenciada Jessica. En esta oportunidad continuaremos estudiando con la clasificación de la entrevista. Al ser la entrevista una técnica tan versátil, se utiliza en diversas funciones, incluso en un mismo ámbito de aplicación. Así, nos encontramos con que en el ámbito clínico, la entrevista desempeña al menos 3 funciones claramente diferenciadas. En primer lugar, está la evaluación y el diagnóstico. Su función es de recabar información. Se abarca todo tipo de información, la verbal y la no verbal, con el propósito de evaluar y diagnosticar el problema. La información que se haya recabado ayudará a decidir si es preciso una intervención y de qué tipo debe ser esta intervención. En este conjunto se incluye la entrevista de anamnesis, la cual es la bibliografía y desarrollo del entrevistado. La segunda función del ámbito clínico de la entrevista es la motivadora. Se trata de animar al paciente que asuma su problema, a iniciar el proceso de cambio terapéutico y la necesidad de involucrarse y mantenerlo. Siendo esta parte fundamental dentro de una terapia, vamos a ampliar este tema de la motivación. Si tuviéramos que elegir un concepto central en la entrevista motivacional, ese sería el de aumentar la conciencia que la persona tiene de su propio problema. Significa que la toma de conciencia real sobre lo que le ocurre realmente resulta trascendental, pues constituye el motor del cambio, es decir, el esqueleto de la motivación. A medida que aumenta la conciencia, se desarrollan los cambios, sin necesidad de forzarlos o acelerar el proceso. Aquí resulta importante señalar que informar a la persona de lo que le ocurre no redunda necesariamente en que ésta se concientice de lo que le ocurre. Es decir, si informar fuera suficiente, las campañas informativas sobre drogas, estilo de vida saludable, alimentación sana, etc., habrían erradicado ya muchos de los problemas de salud de la población mundial. Entonces, la persona que recibe la información debe sentirse capaz de llevar el cambio adelante y además considerar que el cambio tiene algún sentido para él. Si no, informar es algo así como predicar en el desierto. La tercera función del ámbito clínico de la entrevista es la terapéutica. Establece metas terapéuticas y pasos para conseguirla con el propósito de provocar un cambio para mejorar su calidad de vida con respecto a su problema. Entonces es importante mencionar que la relación terapeuta-paciente es esencial para el proceso de este cambio. Los terapeutas, pastores, líderes, psicólogos, médicos, etc., que realizan entrevista motivacional saben que el cambio para cada persona ha de diseñarse a medida. Cada persona en cada momento preciso de su proceso de cambio necesita una ayuda diferente. Por ello, el terapeuta tiene la importante tarea de captar la esencia del paciente
y de su momento, y de proponerle indicaciones adaptadas. Pero de nada sirven las más acertadas indicaciones si el paciente y el terapeuta no han conectado de manera apropiada. Por ello, la principal tarea del terapeuta es concientizar al paciente sin que se sienta juzgado o presionado al cambio. Para evitar esta reacción defensiva, el terapeuta debe echar mano de su capacidad de empatía, de su calidez emocional y de su autenticidad. Y cuando hablamos de empatía, significa solidarizarse con el paciente, sin por ello dar por válidas sus conductas. Pues habiendo mencionado que un terapeuta debe tener capacidad de empatía, el líder de la iglesia se debe atribuirle algunas otras características para hacer más eficiente la ayuda a otros. Características que el pastor Gary Collins menciona en su libro de Consejería Cristiana Efectiva. Entonces, ¿qué características más debe poseer un pastor a la hora de realizar una terapia? Pues como pueden ver, el amor es una de esas características. El ser práctico, compasivo, sensible, paciente y proveedor de amor. Todos son elementos indispensables para que se verifique el cuidado o la administración hacia otros. Este amor que tiene su origen en Dios el Padre debe ser una característica de cada seguidor de Cristo. El amor es un requisito básico para cualquier clase de cuidado efectivo. La paciencia es otra característica. Esto implica estar con una persona o en una situación aun cuando no parece haber ningún cambio. Al igual que el amor, la paciencia viene de Dios. Esta se incluye como un fruto del Espíritu Santo. La persona que posee paciencia y da el cuidado permanece con él, que está en ansiedad, dándole tiempo para crecer y la oportunidad para pensar. El ministrador paciente no hace que los demás se sientan presionados a actuar o forzados a tomar decisiones rápidas. La iglesia debe contar con líderes que sean pacientes, tanto consigo mismos como con otros. ¿Pueden imaginarse lo difícil que sería ministrar a alguien a quien no le pudieran dar ninguna esperanza? Es así que la esperanza da comodidad y alivio, al menos temporal, para el sufrimiento. Nos da la energía para continuar aún en medio de dificultades. La esperanza cristiana no estimula a las personas a negar la realidad de su situación para convertirse en alguien inactivo o para pasar tiempo soñando. Por el contrario, estimula a regocijarse en la sabia soberanía de Dios y a aceptar el hecho de que la forma en que Dios hace las cosas, pues es perfecta. La humildad es una de esas características fundamentales, porque no es posible ayudar a alguien si quien brinda la ayuda no está realmente involucrado o si ve a los demás desde una perspectiva de superioridad. La persona que ministra a otras no es pretenciosa, sino humilde y está deseosa de aprender. Hemos de confiar en que Dios, quien nos ayudará a desarrollar tales atributos que nos harán líderes más cuidadosos y compasivos del cuerpo de Cristo. Pasando a otro punto, vamos a hablar de la secuencia temporal, la quinta clasificación de la entrevista. En el ámbito clínico, el proceso de evaluación e intervención va cubriendo distintos objetivos en función del momento en que se ubique en el proceso. Así, en este ámbito
se suelen distinguir los siguientes tipos de entrevista. Primero mencionaremos el tipo de entrevista denominado screening. Es una entrevista semiestructurada y de menor duración. Evalúa aspectos importantes que suceden a la persona para valorar sus necesidades, las cuales pueden ser resueltos en este servicio prestado. A continuación está la entrevista inicial. Es aquella que sirve de primera toma de contacto y que tiene como propósito identificar el objetivo genérico de la relación de ayuda que se puede llegar a establecer. Con respecto a la entrevista de devolución, al finalizar la evaluación es fundamental dar una respuesta a la demanda del paciente y dar el feedback de la visión del problema. Es el primer paso para motivar al paciente a través de la comprensión del problema y los medios para mejorar e iniciar la terapia. También está la entrevista de alta clínica. El propósito es terminar el proceso y despedir al paciente cerrando el caso. Se puede concertar una cita en el futuro para el seguimiento del caso. Puede ser una despedida temporal y que la relación se retome en un tiempo. Muy bien, para finalizar con las clasificaciones de la entrevista, hablaremos del marco teórico terapéutico. La fundamentación teórica de la orientación terapéutica va a determinar en realidad qué información es relevante recabar, qué cosas se deben mejorar o modificar, en una entrevista, cuáles serán las metas terapéuticas, cómo se estructurará una entrevista o cuál es el estilo que ayudará al terapeuta a conseguir sus objetivos. Los modelos terapéuticos dan lugar a 3 maneras de concebir una entrevista. La primera de las 3 es la entrevista dinámica, centrado en el descubrimiento del inconsciente y en las interpretaciones que va haciendo el terapeuta con el fin de que el paciente integre en su conciencia sus conflictos y así pueda resolverlos. Para este tipo de entrevista dinámico se le atribuye un estilo directivo de la entrevista. La segunda es la entrevista fenomenológica. Ayuda a promover el autoconocimiento y el desarrollo del potencial humano, a consecuencia de un desarrollo personal insuficiente. Es alguien que desconoce la forma en que su peculiar manera de percibir la realidad afecta a sus conductas específicas. A este tipo de entrevistas se le atribuye el estilo no directivo. Y por último tenemos la entrevista conductual. Los problemas del paciente que tienen origen en experiencias desadaptativas de aprendizaje. En este sentido, se recaban datos para analizar tales conductas y estas conductas se descomponen en unidades funcionales. Posteriormente se indican medidas terapéuticas. A este tipo de entrevista se le atribuye el estilo directivo. El terapeuta es el experto. Evaluándolos se delimitan objetivos terapéuticos y técnicas a emplear. Pues para terminar es muy importante hablar de las cuestiones éticas con respecto a la entrevista, donde el entrevistador en un ámbito profesional, al recoger información, debe velar por el buen uso de los datos del cliente. Al respecto, acá les presento un resumen de los principios más directamente relacionados con la evaluación en general y con la entrevista particular, las cuales serían:
El entrevistador no debe preguntar contenidos que no se ajusten al cliente por razones de edad, sexo o cultura, que no sean accesibles. También no preguntará nada que el entrevistador no sepa por qué lo está preguntando. El objetivo de la pregunta debe estar claro, con un porqué, un motivo, un propósito. No preguntará nada que no se sepa justificar por qué se pregunta. El profesional es el que tiene la información en sus manos, que le pertenece al cliente, y el entrevistador que dictamina. Implica una doble consideración moral, siendo coherente con sus principios y valores, sin dejar de ser honesto, auténtico y respetuoso con el entrevistado. Acá les presento los principios que todo profesional que realice entrevistas pues debe de poseer. En primer lugar está el respeto a la privacidad y confidencialidad y al consentimiento informado. Por otra parte está la preparación, que es la capacidad de los procedimientos utilizados y a la actualización de los conocimientos. También está la integridad, al reconocimiento de límites profesionales, a la imparcialidad, honestidad, prudencia, sinceridad y no tener conflictos de intereses. Los problemas como la incompetencia, ya sean real o sugerida por el cliente, a la negligencia, a la invasión de intimidad, la protección de la intimidad y pérdida de la garantía de secreto profesional. Muchas gracias.